Enseguida vamos a ir al micro de AFA para que vos nos dé algunos datos. La lluvia de inversiones no, esa no viene, no vino y no vendrá. Porque yo no sé qué extraña situación lo lleva el gobierno a pensar que estamos más o menos bien porque volvemos a acceder al mercado de deuda, podemos entrar a endeudarnos, al mercado de capitales. Como no juntó un solo dólar, Caputo, pregunto dónde están los 20.000 palos del swap, más la otra, porque no hay un dólar en ningún lado, ni en las reservas del Banco Central, ni en una maldita obra de ninguna naturaleza, ni siquiera en un monumento a la hermana de Milei o al 3%. No hay nada. No hay obra, no hay camino, no hay ruta, no hay hospitales, no hay escuela. Al contrario, comienza la degradación del sistema educativo en la Argentina. El proyecto de ley del cual ha trascendido algún contenido, hasta el ministro Goiti de la provincia de Santa Fe lo ha objetado y cuestionado. Y cuando digo hasta, es porque no se ha caracterizado por tener actitudes claramente diferenciadas del gobierno de la nación en su vínculo con los docentes, por un lado, y por otro lado, en las políticas educativas. Pero ahora ha dicho que el Estado tiene un rol indelegable en garantizar el derecho a la educación. Y se habla inclusive de lo que en 1000 y pico, en el siglo anterior, el siglo XIX, Domingo Faustino Sarmiento, con la ley 1420, ponía en un nivel de modernidad y de respaldo a la educación pública a la Argentina en los primeros planos, con una diferencia sustancial, considerable, que después, también con la reforma universitaria de 1918, alcanza los niveles de la educación superior, ¿no? Goiti habló ayer presentando el ciclo lectivo 2026, que va a empezar el 2 de marzo, que va a tener vacaciones entre el 6 y 17 de julio, con L, y que va a terminar el 18 de diciembre. Esto para los chicos, los más chiquitos. A diferencia de la Libertad Avanza, el ministro de Educación de la provincia de Santa Fe sí considera que el Estado debe tener una presencia indelegable. Hay que ver cómo se modifica esto, dijo. No hay ningún proyecto que conozcamos, sino algunos trascendidos, y la verdad que los trascendidos son preocupantes. ¿Por qué? Y porque el gobierno quiere terminar con el rol definitivo del Estado. Quiere hablar de los subsidios a través de la reforma educativa que ponen a las escuelas a competir entre ellas por el financiamiento, lo que se llama el homeschooling, que es como el scoring de las agencias de los seguros de auto, en una pretendida traslación del sistema norteamericano a la Argentina, un disparate absoluto, definitivo. Yo espero que los pedagogos de cualquier origen, pensamiento, extracción, los sarmientinos, que por lo general se identifican con el pensamiento liberal e incluso conservador, los que no lo son, pero que están a favor de la enseñanza laica y del Estado, empiecen a moverse, empiecen a hablar. Espero que los diputados, los senadores, los gobernadores, los ministros de provincia empiecen a hablar, porque se va a hacer tarde, si no, se viene la noche en serio. Esto no es un tema menor, esto marca definitivamente los límites y los niveles y la inclusión social y la movilidad de cualquier país. En el caso de la Argentina, con una ley, la 1420, que después en el Consejo, me acuerdo del Congreso Pedagógico, que fue una iniciativa bárbara, que fue una buenísima idea, y que la copó la derecha, el clericalismo, las organizaciones que ya estaban establecidas en el sistema de educación privado, y salió el tiro por la culata, y lo que debía ser la modernización de la 1420 terminó peor de lo que empezó. Pero por lo menos está en vigencia esa ley y se rescata el espíritu del Estado presente en la educación pública. Ese es uno de los temas centrales que tenemos hoy y que está siendo manoseado e incluso operado desde las usinas gubernamentales, establecidas además como subsidiarias en La Nación Más, en TN, en América, en varios canales y radios, en donde se habla del homeschooling como un gran descubrimiento o un gran sistema, y fue un fracaso, aún en los Estados Unidos, donde el nivel económico es muy superior.
donde el nivel de ingresos es muy superior, donde la presencia del Estado era inferior ya a lo que ha sido históricamente en la Argentina, ¿no? La educación es un tema fundamental, definitivo, y el que no lo ve así me parece que se está equivocando. El que minimiza el impacto de esto me parece que está errando y que está en alguna medida contribuyendo a lo que será la degradación de la Argentina. No sé si la extinción, como dice un oyente, pero sí la degradación seguramente de lo que se está viviendo y lo que está pasando en nuestro país. Incluso, mire lo que les voy a decir, que a esta altura, cuando estamos hablando de un tema de esta relevancia, como lo hacemos cuando hablamos de los precios, como hablábamos ayer de la importación de los productos textiles, o como hablábamos de la condena a los responsables del terrorismo de Estado antes de ayer, había 20, 30, 40 mensajes, ahora no. Ahora hay 7, 8, 10 mensajes. Como si este tema nos pasara de largo, como si este tema no fuera un tema nuestro, como si no tener conocimiento específico y ser un pedagogo o alguien vinculado al sistema educativo nos excluyera de la responsabilidad que supone aguantar, sostener y apuntalar el sistema educativo para nuestros hijos, nuestros nietos y para las generaciones futuras. Sin embargo, hay una suerte de, no digo indiferencia, pero sí de mirada aletargada, como que no es lo urgente en términos de lo que es efectivamente acuciante, como es el llegar a fin de mes, o poder garpar la tarifa de la luz, o poder sostener de qué manera se van a llevar adelante ahora las fiestas y las reuniones familiares y eventualmente alguna vacación. No es eso, no es inmediato, no se nota automáticamente, pero es lo de fondo, es la cuestión sustancial, es lo que define las posibilidades de futuro de un país. Su sistema educativo, fundamentalmente. Y estamos mirando para otro lado. Y estamos pensando, y yo creo que es razonable, prioritariamente, los docentes pensar en el salario, en la paritaria, en el acompañamiento, en lo que se requiere para poder brindar el servicio educativo como corresponde. Pero no es eso, y no es únicamente eso, ni mucho menos. Ni mucho menos, porque probablemente puede llegar a ser tarde en el momento en que nos demos cuenta de que las cosas ya están poniéndose. Y si a nuestros oyentes, a nuestra gente, a los que estamos participando de este emprendimiento desde hace muchos años, les produce ese tipo de situación o reacción o falta de, imagínense fuera de este universo reducido, pero importante, crítico, inteligente, despierto, presente, que toma riesgos, que asume responsabilidades. Imagínese. ¿Y qué querés que digamos? Me dice un oyente habitué, que lo conocemos y lo queremos. La educación es una subsidiaria que produce empleados para McDonald's y hace 30 años, y así votaron. Así votamos, aunque no lo hayamos votado nosotros. Hagámonos cargo también de una situación en la que los gobiernos nacionales y populares se la dejaron en bandeja a estos arribistas, a estos paracaidistas, a estos oportunistas, a estos aprovechadores, ¿no? Si se destruye la educación, se elimina el pensamiento crítico, se colonizan las mentes, se reemplaza al ciudadano prácticamente por el borrego y se hace mucho más fácil lo que se quiere hacer. Me parece que con esto cerramos por el momento este segmento. Dan ganas de llorar, dice un oyente. No, sí o no, pero no sirve únicamente llorar. Yo entiendo la descarga, entiendo la angustia, el momento, pero hay que sobreponerse y darle para adelante. 7:16. El otro tema que vamos a tratar de conversar con gente que naturalmente estudia, que sabe, que conoce, es el de la gripe en Europa por cuestiones estacionales. Otoño, invierno en Europa, verano en estas latitudes, saturación del sistema de salud en algunos países bien desarrollados, del recontra primer mundo, para decirlo de algún modo, aislamientos, uso de mascarillas, medidas en el transporte público. Lo que van a escuchar ustedes ahora
es un fragmento, me parece muy valioso, unas declaraciones de una científica argentina, la doctora Cohen, que tiene un apellido ilustre en las ciencias y que efectivamente es familiar de los Cohen que ya conocemos, que participa de trabajos universitarios y de formaciones académicas en distintos lugares del mundo, fundamentalmente en los Estados Unidos, que es egresada de la universidad pública, que también trabaja en nuestras universidades y en nuestros hospitales, que tiene una trayectoria extraordinaria. Estoy leyendo el currículum para que nadie se confunda, ¿no? Y sepa de quién se trata. Egresada de la Universidad Nacional de La Plata, fue directora del Hospital de Niños Cross Award en Ciudad del Cabo, otro tanto también en los Estados Unidos de Norteamérica. Es galardonada y académica con la Orden de Honor del Estado de Gran Bretaña. Quiero decir, es una mujer de una reputación y una formación realmente extraordinaria. Es patóloga, ¿no? Y esto decía ayer, aportando claridad, en un tema que debe generar preocupación y ocuparse, más que preocuparse, ocuparse por parte de las autoridades de salud. Ahora bien, si tenemos en el ministerio un tipo que descree de las vacunas, que está más pensando en los negocios que se puede hacer a través de la salud, que en la prevención y el plan de vacunación, como que en la Argentina reapareció el sarampión y la tos convulsa, porque no hay vacunación, en una provincia en donde además las funcionarias, y lo digo con el género, tanto Andrea Uboldi como Analía Chumpitaz son militantes de las vacunas, son gente en que han trabajado toda su vida en la salud pública, están a favor de las vacunas, van a tenerla dificilísima en el diálogo con el gobierno nacional, porque allí sí hay gente de las que iba con los flota a las marchas para decir que la vacuna te provocaba que se te imante el cuerpo y se te peguen los tenedores. ¿Se acuerdan de esas animaladas que escuchábamos? Bueno, estemos preparados, estemos preparados porque eso se acerca. Vamos a ir escalando, por supuesto, en el nivel de responsabilidades y de conocimiento. De conocimiento no sé, pero sí de responsabilidades, porque la idea inicial es hablar con Caruana dentro de un rato. Le voy avisando, si nos está escuchando, que lo vamos a llamar. Y le aviso a las otras radios que también nos escuchan que lo llamen, porque esto es lo que sirve. Para esto están las radios también, para esto están los medios, para informar, para formar, para ilustrar, para avisar, para alertar, que con la diferencia sustancial entre la alerta y la alarma, que es agregarle el miedo. Y ahí se alarma. Lo que queremos es alertar. La escuchamos a la doctora Cohen. Vale la pena, me parece que van a tener aquí una clarísima definición de lo que está ocurriendo en Europa. Hola, les quiero comentar del brote de influenza A H3N2 variante K, que está circulando en Europa, que son la mayor parte de los casos del Reino Unido, y que es un 56% más alto que el año pasado. En este momento hay 2.000 pacientes internados. Se espera que próximamente, la semana que viene, va a haber 8.000 internados. Han escalado la vacunación. Este brote epidémico comenzó antes de lo esperado, de lo que habitualmente sucede en el mes de noviembre. Comenzó en el mes de fines de septiembre, octubre. A mí me había llegado un mensaje para ir a vacunarme, cosa que hice en el mes de octubre. La vacunación es recomendada para las personas mayores de 50 años, para las personas con inmunodeficiencia de cualquier tipo, y es muy importante vacunar a la población, es muy importante vacunar a todos los que puedan, ¿no? Esto va a llegar a Argentina seguramente para el otoño, por eso es importante la vacunación anticipada, planearla para alrededor del mes de marzo. Si alguien viene a Europa, dése la vacuna 2 semanas antes de viajar. Es la misma vacuna, la protección es un poco menor porque este virus, esta variedad K, está evadiendo la respuesta inmune y es mucho más contagioso, pero da un 65% de eficacia de tener una enfermedad menos graves. Los síntomas son los habituales de la gripe, pero se agrega
mucho cansancio y dolor muscular. En este momento hay escuelas cerradas, están haciendo higiene de manos en las escuelas, le piden a los estudiantes o a las personas que si tienen algún síntoma vayan con barbijo. Están haciendo el distanciamiento, ventanas abiertas para que circule el aire, y también recomiendan a las personas que si tienen síntomas de un resfrío, de una gripe, no vayan a trabajar, lo hagan de manera remota. ¿Esto por qué? Porque están tratando de prevenir el aumento de los casos, porque se va a saturar el sistema de salud. Así que bueno, no es una cuarentena obligatoria, es una recomendación con medidas similares al del distanciamiento durante la cuarentena del COVID. Pero no es obligatoria, es una recomendación. Quería tranquilizarlo porque estoy recibiendo muchos llamados y mensajes para que los oriente sobre qué está pasando. Muchas gracias y cuídense. Muy bien, la doctora Marta Cohen, clarísimo, ¿no? Alerta, explica, previene y manda para adelante el tema de las vacunas, ¿no? Con menor efectividad, 65%, pero con varias dosis encima, vacuna contra el COVID, contra la gripe. En un rato vamos a volver sobre el asunto. Importante esto de en el otoño llegar ya con un nivel de vacunación elevadísimo, porque claro, el hecho de que no se vacunen todos o haya una suerte de, ¿se acuerdan, no? El efecto rebaño, ¿no? La inmunidad de rebaño. Sí. Si que te vacunes vos y no se vacune él, o no me vacune yo y se vacune él, que la mitad esté y la mitad no, eso genera la proliferación, la propagación del virus. Hay que vacunarse. Mayor cantidad de gente vacunada, ¿no? Por supuesto, protege incluso a aquellos que no se vacunan. Bueno, no sé qué pasa con algunas poblaciones en riesgo quizás, ¿no? Pero particularmente la última vacuna fue en el 2022, cuando llamaba el gobierno. ¿Te acordás, Pablo? Sí, por supuesto. Hubo gente que después fue a los efectores y se la colocó. Mira, hay una caída en la escuchaba Andrea Uboldi en otro medio, en un recorte, contando la caída de la vacunación en la provincia de Santa Fe. Cómo se dejó de ir a los vacunatorios, a los centros de salud, a los dispensarios, a aplicarse diferentes vacunas, ¿no? Y vos ves enfermedades que estaban erradicadas, que reaparecieron, porque no se vacunan. Y porque no hay campaña. La vacunación es básicamente campaña, y es ir a buscar a la persona. Yo me acuerdo cuando era chiquito que íbamos a la escuela, a la Bernardino Rivadavia, hace la más de fila 50 en el patio años, para vacunar. Sí, señor, muchas veces con el bracito levantado y otras veces con la boca abierta porque te teñaban la gotita y el terrón de azúcar. Y el terrón de azúcar. Y era todos los años. Sí. Bueno, yo no sé si eso pasa en las proporciones en que debería pasar. Volverá ahora la vacunación a las escuelas, ¿no? No lo sé. Goiti ayer dio una serie de generalidades, habló del salario un poco, habló de los plazos, como si fuera importante 3 días más o 5 días más. La escuela está para otra cosa, además. Está para esto también. Está para garantizar la concientización y la logística a la hora de los programas o planes de vacunas, ¿no? Pablo, una cosa, ¿no? Será muy importante también la campaña de difusión en relación a las estafas que tuviéramos o que se observaron a lo largo del último año. Viste que te llamaban desde un WhatsApp y te explicaban que eran del ministerio, te daban un número. Es decir, la campaña de difusión, me refiero a las estafas sonzas que aprovechan estas situaciones como para robarte el WhatsApp y ese tipo de cosas. Por eso será muy bueno la campaña de difusión que hagan desde los ministerios, ¿no? Si algo hizo, y diría que casi lo único que hizo bien, iba a decir el inservible, pero eso lo hizo bien, de Alberto Fernández, fue el manejo de la pandemia, sobre todo el primer año. Que después, porque fue lo que fue, y es lo que es, hasta ello haya aparecido desdibujado y se lo critique y se lo cuestione y se exhiban cifras falsas de la cantidad de muertos y de contagiados. No faltó en la provincia de Santa Fe, y era un gobierno peronista. No faltó en la ciudad de Rosario, que era un gobierno de la alianza o de opositor, con Caruana, con Martorano, y hago los nombres propios porque merecen ese reconocimiento, ni una cama, en ningún momento, para nadie que necesitó la atención médica en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe. No faltaron las vacunas, no hubo episodios, habrá habido algo, por ahí alguno que se hizo el vivo, algún malnacido que se adelantó en la cola, fenómeno, pero no hubo
ningún problema, no hubo ningún caso, se hicieron las cosas en serio. ¿Sí? Entonces, apelemos a aquello, estemos atentos y veamos cómo seguimos adelante. Son ahora las 7:27.